Muy buenas tardes a todos los que estáis conectados a esta nueva sesión de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, correspondiente al mes de mayo de 2023. Como sabéis, esta es la sexta sesión clínica que hacemos desde que comenzamos este ciclo formativo en el mes de noviembre de 2022. Como digo en todas las presentaciones, en todas las introducciones de estas sesiones clínicas, creo que es muy importante poder tener este foro para generar conocimiento y compartir experiencia entre todos los especialistas en medicina del trabajo de las distintas unidades docentes, dispositivos y servicios de prevención de toda España. En la tarde de hoy vamos a hacer una sesión clínica a cargo de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral del Hospital Universitario de Fuenlabrada de la Comunidad de Madrid. La presentación del caso la va a hacer el doctor Córdoba Coronel, que es médico adjunto especialista en medicina del trabajo del Hospital Universitario de Fuenlabrada y tutor de residentes de la especialidad. Y la presentación la va a hacer el doctor Alejandro Domínguez Sánchez, asistente de tercer año de la especialidad de medicina del trabajo en el Hospital de Fuenlabrada. Y la sesión que vamos a hacer esta tarde tiene por título Adaptación, cambio de puesto de trabajo en un trabajador con enfermedad mental, a propósito de un caso. Ya hemos hecho alguna sesión previa sobre el tema de las adaptaciones de los puestos de trabajo en trabajadores con enfermedad mental. Es un tema muy importante y, como se comentaba esta mañana en un congreso de medicina del trabajo que hemos participado, pues después de la patología osteomuscular, posiblemente los trastornos mentales están siendo la segunda causa de adaptación de puesto de trabajo en muchos ámbitos y específicamente en el ámbito sanitario. Adaptaciones que en sí mismas son complejas y difíciles. Por lo tanto, con esta idea que hemos comentado, transmitir conocimiento, compartir experiencias. Sin más preámbulo, doy paso al doctor Córdoba Coronel para que introduzca el caso y a continuación ya el doctor Alejandro Domínguez nos hará la presentación. Posteriormente tendremos un turno de debate y de preguntas. Adelante. Perfecto. ¿Se nos oye? ¿Se nos oye? Sí, correcto. Sí, correcto. Vale. Bien. Muchas gracias, Ignacio, por la oportunidad. Bueno, nuestro hospital es un hospital relativamente joven. Estamos en funcionamiento desde el 2004. Yo tengo la fortuna pues, de pertenecer a él desde el 2009, que comencé como residente. Y bueno, desde el año pasado aquí compartiendo las tareas de tutor de residentes. Y cuando nos ofrecieron la oportunidad de comentar y comunicar un caso, pues se nos vino a la cabeza que bueno, hemos trabajado estos últimos 2 años en una situación complicada como la hemos tenido todos, con la situación de COVID, de pandemia, y con lo que ha implicado, ¿no? Al respecto de pues, ansiedad, trastornos del sueño, miedo, ese continuo cambio, las situaciones conflictivas en los servicios, ese conocimiento incierto y el continuo cambio en el que estábamos. Pues bueno, estuvimos abordando diferentes situaciones y una de ellas, que fue el de esta compañera enfermera, en el que la pandemia COVID también ha ayudado pues, a condiciones personales que por una índole es verdad que como profesionales sanitarios realmente no somos de los que más consultamos, de los que nos hacemos ver. Realmente tenemos un infradiagnóstico y un infratratamiento, ¿no? Entonces es verdad que durante pandemia COVID y tras ella, pues esas condiciones personales que no estaban del todo tratadas o que estábamos minimizando de alguna manera, pues han salido a flote. Y en este caso, pues bueno, es un caso importante
que queríamos comentar y compartirlo con ustedes. Está clara, como lo ha dicho ahora Ignacio, pues la importancia de la patología mental, y pues los datos a nivel de España pues son clarísimos, ¿no? La alta prevalencia, no solamente de patología afectiva, sino también de trastornos mentales. Afortunadamente, pues por estadísticas, el trabajo se encuentra como un factor protector frente a ellas, ¿no? Por lo menos frente a la depresión hay menor probabilidad, pero pues no estamos exentos a ellos. Os vamos a compartir ahora la presentación que tenemos, perdón, aquí. Y va a hablar aquí, ¿la veis? Buenas tardes a todos. No sé si se ve la presentación. Hola. Todavía no se ve. No, tenemos que Perdóname. A ver. Dale a compartir pantalla. Sí. Aquí, Ahí. ya. Vale. No. Se ve ahora. Ahora. Ya se ve. Ya se ve la pantalla. Perfecto. ¿La veis? Perfecto. La vemos perfecta. Sí. Pues buenas tardes. Yo soy Alejandro Domínguez, residente de tercer año de Medicina del Trabajo aquí en el Hospital de Fuenlabrada. Pues como comentaba mi tutor, vamos a presentaros el caso de esta trabajadora con una patología mental que enseguida os comentaremos. Bueno, empiezo comentándoos el motivo de consulta de esta trabajadora, pues que acude a nuestro servicio de prevención de riesgos laborales para valorar su situación tras una baja prolongada por motivos de salud, que bueno, en concreto es una cervicalgia que ahora abordaremos. Es una mujer de 47 años cuyo puesto de trabajo es enfermera en el área de reanimación. La causa de la baja, registrada en el ORUS por su médico de familia, era debido a una cervicalgia, otras dos opatías deformantes. Bien, vamos a hablar en cuanto a sus antecedentes laborales. Pues esta mujer es enfermera desde los 21 años, ha desempeñado toda su actividad laboral como enfermera en otros hospitales de Madrid, en el 12 de octubre, y en nuestro hospital, en el de Fuenlabrada, lleva trabajando desde 2004. Estuvo en el área de medicina nuclear 9 meses, en 2005, y desde noviembre de 2005 en el área de reanimación, como hemos comentado, en turnos de 12 horas. La trabajadora no presenta ningún grado de minusvalía o discapacidad reconocido. Y bueno, queríamos destacar dos periodos de incapacidad temporal relevantes que tuvo. Uno de ellos de abril del 2018 a febrero de 2019 por estados de ansiedad en el contexto pues, del fallecimiento de su padre, que luego entraremos en detalle porque es importante de cara al caso. Y otro periodo de baja laboral prolongado, digamos, de noviembre de 2019 a febrero del 21, que es el que hemos comentado previamente por la cervicalgia, que es tras el cual le atendemos en consulta nosotros para valorarle de cara a que se incorpore. Hablando también de antecedentes de la paciente, comentar que bueno, a nivel otorrinológico presentaba episodios de hipoacusia, disfunción tubárica crónica, quiste en el cabo y acúfenos. De estos procesos ya está dado de alta y estudiados por otorrino. Lo mismo en el contexto de patología de cara a alergia, rinitis, alergia a epitelio de perros. En derma tuvo un episodio de eczema irritativo de manos. Cardiología fue estudiada por extrasístoles en alteraciones patológicas. Y en hematología por IgM elevada de proliferación policlonal y que no tenía significación patológica. De todos estos procesos no tenía significación y fue dada de alta. Nos centramos en antecedentes a nivel de salud mental, en los que destaca pues, trastorno de ansiedad generalizada, cuyos antecedentes se remontan a inicialmente 2013, donde presentó pues, ya un episodio de trastorno de perfil ansioso en el contexto pues, de manejo de una situación en una enfermedad que presentaba su hija, y ya empezamos a ver una tendencia de estar siempre alerta o con tensión intermitente, como refería. Por ello empezó un seguimiento con psiquiatría ya en 2014. Luego tuvimos en 2015 otro episodio
relevante tras una discusión con sus padres, en el que queda registrado a nivel de los seguimientos psiquiátricos en un cuadro en el que presenta dudas de perfil obsesivo en la actividad laboral. Estas dudas nunca habían sido comunicadas como dato en el servicio en salud laboral, en nuestro hospital. Y luego, en 2018, presentó en el contexto del fallecimiento de su padre y de un trastorno adaptativo por ello, pues otro cuadro de ansiedad que fue causa de baja laboral. Como comentábamos antes, una de las que comentábamos antes, pues de abril de 2018 hasta 2019. Tras superar la clínica en el contexto del periodo de duelo de la ansiedad, se reincorporó, como hemos dicho, en 2019, pero se ve que en el cuadro obsesivo no ha habido avances, y eso queda reflejado en informes de psiquiatría de los seguimientos. Y que dicho cuadro obsesivo y dichos síntomas se presentan en su vida cotidiana fuera del contexto del trabajo. Vale, también la paciente presenta patología osteomuscular y antecedentes en el que pues, tuvo episodios de una coxalgia izquierda ya resuelta, de tendinitis del supraespinoso y síndrome subacromial, tratados en rehabilitación y ambos resueltos ya de alta, y una cervicalgia crónica que se inicia desde un accidente de trabajo en el que no vamos a entrar en 2004. Se estableció prótesis discales estudiadas por resonancia y se llevó tratamiento de rehabilitación a través de su mutua en 2005 debido a que la contingencia fue por accidente de trabajo, como hemos dicho. Luego presentó episodios en el contexto de la cervicalgia crónica en el que requirió atención por trauma y tratamiento de mantenimiento, tratamiento analgésico y control por el médico de familia. Y ya más adelante presentó un accidente de tráfico no laboral en 2019 que fue el que causó la IT, que al alta de dicha IT fue cuando valoramos su reincorporación al trabajo. Entonces, una vez finalizado el periodo de baja por la cervicalgia por el accidente de tráfico que hemos comentado, la paciente se reincorpora. Durante el periodo de IT siguió tratamiento rehabilitador por trauma y demás, más controles. Entonces, a la reincorporación, pues lo que vemos es una mejoría del cuadro de la cervicalgia, con leves contracturas que persisten y dolor ocasional, que controla bien con primer escalón analgésico y fisioterapia ocasional. Y lo que nos llama la atención en la consulta de salud laboral es signos de patología mental. Lo que vemos en este contexto, a la hora de hacer la anamnesis a la paciente, es que refiere principalmente sensación de miedo y angustia a la hora de reincorporarse en el contexto de pues miedo a la hora de administrar la medicación, de controlar las dosis, falta de credibilidad y de chequeos continuos de la información de los prospectos de la medicación, incluso pues, medidas de comprobación por dicho miedo e inseguridad, pues teniendo que llamar a compañeros una vez se ha ido del trabajo y está en casa, pues para comprobar que las tareas que ha realizado, como las dosis que tenía que administrar en cuanto a cantidad, el momento de hacerlo y demás, lo hubiese hecho bien. Luego, pues bueno, ampliando un poco, abordando más en concretamente estos signos que nos refiere la paciente, nos comenta que presenta cuadro de ansiedad de este perfil muy dubitativo en el contexto también de actividades cotidianas, como por ejemplo la cocina. La paciente refiere pues, que tiene dudas de haber echado ciertos componentes a la hora de hacer un plato, tener que tirar el plato y volver a hacerlo. Luego en el coche, comprobación continua del freno de mano, por ejemplo. A la hora del manejo con su hija pequeña de administrar la medicación, tener que comprobar... Adolescente, ya, perdón. En el contexto de su hija adolescente, pues tener que comprobar también las dosis de la medicación que le administra reiteradas veces. Y bueno, todo esto pues ya nos despierta la sospecha diagnóstica, ¿no? Pues de este cuadro de angustia. Y bueno, por el perfil de la frecuencia de las crisis, tanto en el trabajo como fuera de él, vemos que le imposibilitará a la hora de desarrollar una vida normal, ¿no? Entonces, bueno, se nos establece la sospecha clínica de trastorno de ansiedad y de perfil con rasgos obsesivos, ¿no? Sospecha de un trastorno obsesivo compulsivo.
Bueno, en este contexto consideramos que la trabajadora en esta situación pues, no está capacitada para incorporarse de nuevo al trabajo de enfermera en la reanimación. En este contexto consultamos con el psicólogo clínico de nuestro hospital, el cual pues, valora a la paciente y coincide con el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo y bueno, con ello pues, procedemos a notificarlo al médico de atención primaria para que valore solicitar de nuevo una incapacidad temporal por esta patología. Sí, en este punto, realmente de la cervicalgia estaba relativamente recuperada y con contracturas, con molestias, utilizando medicación analgesia de primer nivel y ya. Pero realmente la situación que tenía la trabajadora ahí, pues la taquicardia, el nerviosismo en el interrogatorio mientras le vimos, pues sí que era muy llamativo y efectivamente contando con la fortuna que desde el verano del 2021 contábamos con un psicólogo clínico para ayuda y que estaba pues sobre todo por temas COVID y la pandemia COVID, pero bueno, él estaba abierto también a otros casos no COVID y en ese sentido nos dio la valoración, estuvo completamente de acuerdo y con ello pues procedimos a realizar la derivación a su médico de atención primaria para que planteara y valorara él si a lo mejor sí procedía una baja nueva por otro motivo, ¿no? Diferente a la cervical. Eso es. Entonces, notificamos dicha valoración al médico de familia, ¿no? Enviándole una carta en la que especificábamos la situación de la trabajadora, del puesto de trabajo y los requerimientos de su puesto de trabajo, ¿no? Como enfermera en la reanimación. Bueno, destacar dentro de los requerimientos los que implican carga mental, ¿no? De grado 3 y 4 de 4, pues, comunicación, atención al público y toma de decisiones, atención y complejidad y el apremio a la hora de llevarlas a cabo, ¿no? Y luego, bueno, poniéndole ya en contexto más concreto al médico de atención primaria del cuadro que habíamos analizado, ¿vale? Rogándole pues, que se tenga en cuenta valorar una situación de incapacidad temporal, ¿no? Por este motivo nuevo, que no era la cervicalgia de la que provenía la paciente. Bien, entonces en este contexto el médico de atención primaria valora que procede una nueva baja por, en este caso, contingencia común, cuya causa registra como trastorno específico de la personalidad. Y bueno, en esta situación la trabajadora se encontraba justo en periodo de vacaciones que había solicitado previamente, al no verse capacitada tampoco para incorporarse a nivel personal ella, ¿no? Entonces, bueno, gestiona con el médico de familia comenzar con dicha baja ya en abril, que nos situamos. Vale, una vez tramitado todo ello, mencionar que el informe del psicólogo clínico del hospital, a la hora de valorarla nosotros previa incorporación, pues que estableció y coincidía con nosotros en que era un trastorno obsesivo compulsivo y se estableció un plan de seguimiento semanal de la trabajadora con el psicólogo. Al mismo tiempo que hizo un informe para que fuese atendida por el psiquiatra y en dicho informe reflejó pues, que el psiquiatra valorase que iniciase tratamiento con antidepresivos y SRS en concreto. En esta línea, el psiquiatra la atendió el mismo mes de abril, el cual coincidió con el juicio clínico e inició tratamiento con Lexatin 2 al día, pero no estimó conveniente iniciar el tratamiento que recomendaba el psicólogo en ese momento con los SRS. Y bueno, el psiquiatra le inició con el Lexatin y le pautó seguimiento con él también cada 10-15 días. Posterior a esto, nos encontramos en un periodo en el que la situación de pandemia dificultó el seguimiento de la trabajadora por parte de los especialistas de salud mental y nuestro. Entonces nos remitimos, tenemos valoraciones ya en octubre y enero, que se resume la situación de la paciente en ese periodo, en el que la sintomatología psiquiátrica pues, persiste, incluso en el contexto de pandemia pues, hay empeoramiento a la hora de diagnóstico de infección por COVID, a la hora de realizar test de antígenos, tanto para ella como para su hija o su familia. En este contexto se ve cierto empeoramiento y bueno, no se ve mejoría
como para verla capacitada para retomar la actividad laboral. Bueno, se mantiene sin cambios el tratamiento farmacológico durante esos meses, ¿no? Sin la mejoría. Ya tenemos que adelantarnos unos meses después, ya en 2022, en abril, cuando por una situación casual de que el psiquiatra habitual se pone de baja y le sustituye otra psiquiatra, se le establece un cambio de medicación y a pesar de mantener el Exatin que tenía pautado, le inicia tratamiento con sertralina de 25 miligramos al día. Con los ISRS, efectivamente, con la sertralina de 25 miligramos al día. Tras ello, pocos días después de iniciar ese tratamiento, recibe una citación del INS para valorar el alta, que le notifican que será previsiblemente a fecha de 8 de junio. Luego, en consultas sucesivas en estos días, en estas próximas semanas de psiquiatría, se ve cómo persiste la clínica de perfil ansioso, ánimo bajo y con muy leve mejoría simplemente en el contexto de ciertas actividades cotidianas. Se ve cómo desempeña pues, ciertas actividades de ocio, cocina, lectura, se apuntó a un programa de orden en casa. Datos negativos como que no realiza actividad deportiva, por ejemplo. Pero bueno, a pesar de cierta leve mejoría en actividades cotidianas, en resumen, pues en estas fechas psiquiatra valora que todavía no está capacitada para asumir las tareas del puesto de trabajo suyas. En consultas sucesivas, pues, pasadas unas 3 semanas de inicio del tratamiento con la sertralina con 25 miligramos, le aumentó la dosis el psiquiatra y, bueno, como no ve mejoría en la clínica, sobre todo respecto a desempeñar tareas del trabajo, pues recomienda mantener la baja el psiquiatra. Y ya a fecha de 8 de junio se entra en vigor el alta tramitada por el INS y la trabajadora, ante verse ella también incapacitada para ello, se intenta poner en contacto para recurrir dicha decisión de alta y no lo consigue esos días, por lo que ya la atendemos en el servicio de salud laboral. Visto que se va a incorporar por el alta a fecha de 8 de junio, la atendemos el día previo, nos comenta pues que bueno, sigue sin respuesta del INS y vemos cómo persiste una clínica mental de rumiación de ideas, de comprobación, de comunicación continua y de dudas a la hora de los ajustes de medicación, el control, y no consideramos que sea capaz de asumir ahora mismo pues, las decisiones propias de su puesto de trabajo en enfermera en reanimación. Por lo que, bueno, en este caso analizamos el puesto de trabajo y no planteamos la opción de que sea adaptable en este sentido, por lo que pues, bueno, comunicamos la otra alternativa, que sería la del cambio de puesto. Y bueno, lo comunicamos a la dirección de enfermería. En este sentido, pues la dirección de enfermería pues, nos responde tras hablar con ellos y nos propone el cambio del puesto de trabajo a la unidad de consultas externas, donde pues, se encuentra la consulta de síndrome y de extracciones y realización de pruebas funcionales, ¿no? Esto en turno de mañana. Tras ello, pues realizamos una valoración en el servicio en el cual pues, consultamos a cierto personal que realiza pues, estas actividades que nos refieren, pues, extracciones y pruebas funcionales, y bueno, nos refieren ellas que durante la realización de pruebas funcionales principalmente, pues sí que se hace empleo de medicación intravenosa, que hay que hacer ajustes en función del peso, bueno, cierta toma de decisiones, justo, sobre todo pues, a la hora de también pues, de interpretar los resultados de las pruebas y demás. Entonces, consideramos, por un lado, favorable el hecho de que se le cambie puesto de trabajo a la consulta de sintrón y de extracciones, pero desaconsejamos a la dirección de enfermería pues, que realice las tareas que corresponden a las pruebas funcionales, ¿no? Por lo que hemos comentado, manejo de medicación y toma de decisiones. Entonces, bueno, en este sentido, hablamos con la trabajadora que le confirman, tras contactar con el INS, que les ha llegado
el recurso del alta, que recurre el alta laboral, pero que, bueno, por retrasos en trámites que no le pueden concretar más, simplemente. Entonces, la trabajadora mientras se mantiene en periodo de vacaciones con la supervisora, que lo tiene ya hablado, y bueno, informamos de que estamos valorando el cambio de puesto en esta situación. Bien, 5 días ya después de ello encontramos, pues, la Secretaría de Dirección de Enfermería pues ya nos comunica que se puede realizar el cambio, ¿no? Por lo tanto, pues se lleva a cabo dicho cambio de puesto de trabajo y se pasa a la enfermera de la zona de reanimación a la zona de consultas de desinterno y de extracciones en turno de mañana, de lunes a viernes. Y entrará en vigor los días posteriores, fecha de 20 de junio. Entonces, el 20 de junio ya se reincorpora la trabajadora al nuevo puesto de trabajo y le hacemos un control pasados unos días donde nos refiere cierta mejoría, refiriendo que pues, ha recuperado pues, parte de su vida habitual, refiere estabilidad, mejoría en el contexto de los miedos, sí que detalla que, bueno, que se está adaptando un poco al horario, que es un poco diferente, pero que también tiene mejoría pues, eso, a la hora del desempeño de tareas con su madre por las tardes, que se siente más organizada, incluso el marido la ve mejor, que la relación con la personal del trabajo es buena y, bueno, que en general se siente bien. O sea, que ya pasados pocos días desde la incorporación al nuevo puesto de trabajo, ella ya refiere mejoría, parece favorable. Bueno, en este contexto la concretamos un poco preguntándola por la realización de las tareas que hace, ¿no? Nos refiere, destacamos aquí que nos refería que administraba vitamina K oral en ampollas y, bueno, que en ese contexto pues lo manejó bien, sin entrar en procesos mentales de rumiación o necesidad de comprobación a la hora de administrar las dosis de la vitamina K, como comentábamos, ¿no? Dentro de las tareas. Luego, más adelante, la mutua le informa pues, que prolonga la situación de baja debido a que pues, había recurrido ella previamente, ¿no? Pero como la paciente se encuentra en un estado en el que está viendo que la incorporación al trabajo le está siendo llevadera y no da mejoría en ese sentido, pues le informamos pues, que ella puede comunicar la negativa voluntaria a retomar esa baja, ¿no? Entonces, pues bueno, ella simplemente quiere hacerlo, solicita opinión a su psiquiatra, quien está de acuerdo, ¿no? En que se mantenga en el puesto de trabajo adaptado si está bien. Por lo que, nada, más adelante, o sea, lo recurre y más adelante, a fecha de 15 de julio, pues el INS la notifica que se puede reincorporar al puesto de trabajo y, bueno, en este sentido, continúa con controles nuestros y por parte de salud mental. Lo siguiente. Entonces, pues ya pasados los meses y en los controles que siguen, pues cercioramos, vamos, confirmamos que la paciente, la trabajadora, tiene mejoría progresiva en actividades de la vida diaria, que incluso, pues bueno, está manejando un descenso de la medicación, se retira el Exatinde por las mañanas, pues presenta menos ideación dudosa, menos rumiación, se detecta también al margen de esto un descenso de hierro que vamos, de hemoglobina que se inicia con tratamiento con hierro oral. Y bueno, refiere en su puesto que se siente más útil, que ciertos aspectos positivos, ¿no? Como hemos comentado antes, le gusta hacer con pacientes. Como dato un poco que nos llama la atención en cierto momento de la evolución, en octubre pues, nos comenta que ha tenido que realizar el manejo a pacientes que tenían reservorio con acceso a vía central, que en ese sentido sí que ha presentado sensación de nerviosismo y rumiación de las ideas que le ha durado el resto del día, pero no ha ido más allá. Y bueno, por lo demás, nos comenta al margen que son tareas, vamos, las tareas las realiza con más compañeras y que se ve previsible que pueda dicha situación, pues comentarlo con ellas para no realizarlas, ¿no? Y organizarse en ese sentido. Luego ya, más adelante, ya en marzo de 2023, pues constatamos que se mantiene estable a nivel psiquiátrico y al mismo tiempo luego está la psiquiatría y el psicólogo clínico, que también le ha hecho seguimiento ese tiempo. Incluso ya en marzo se retira el Exatinde por la noche y ella misma refiere pues, a mejoría en lo personal y en lo laboral.
le comentamos por lo que nos dijo del manejo de pacientes con reservorio un poco más frágiles, con esa situación al respecto nos dice que ha tenido otro par de pacientes que pues, bueno, le han generado también sensación de ansiedad y necesidad un poco de explicar el contexto a la comprobaciones y rumiación, pero que bueno, lo ha podido gestionar bien hablándolo con las compañeras en ese momento pues mantiene el hierro, lo cual también le ha dado mejoría a nivel de que se sentía más enérgica y la sertralina se mantiene, eso es, pero incluso el psiquiatra dentro de esta estabilidad ya mantenida que lleva unos meses, pues ya plantea ir reduciendo la dosis incluso de sertralina, ¿no? Y esto es ya pues, bueno, lo que vemos en la actualidad a día de hoy es pues, que la paciente continúa estable, que se encuentra en una situación personal y laboral, continúa en seguimiento un poquito más pausado con psiquiatría y psicología, que se ha iniciado ya la pauta descendente de la sertralina incluso. Y bueno, a modo resumen de todo el proceso, que es muy largo con muchos trámites, voy a hacer hincapié, pues recordando, nos encontramos ante una trabajadora que viene con una cervicalgia crónica tras un accidente de tráfico causa baja en 2019, que de cara a incorporarse al trabajo la valoramos en salud laboral y identificamos signos de patología mental de perfil ansioso obsesivo que consideramos limitantes y mediante un manejo multidisciplinar con el médico de familia, psiquiatría y el psicólogo clínico, pues, se establece el diagnóstico de TOC, se procede a una nueva situación de baja y se procede a hacer el seguimiento que tras comenzar en 2022 el tratamiento con los ISRS y en periodos posteriores quizás empieza a haber cierta mejoría. También es verdad que se había mantenido en un estado estable sin mejoría porque se solapó con el proceso de pandemia, pues en junio el INS emite el alta y ella la recurre porque no se veía capacitada, al mismo tiempo que no la habían capacitada ni nosotros ni el médico especialista, y que ante la obligatoriedad de incorporarse el 8 de junio en el servicio realizamos en este caso, cambio de puesto de trabajo al no considerar una opción la adaptación. Entonces, al realizar el cambio, poniéndonos en conjunto con la dirección de enfermería y demás, pues se procede a hacerlo a las consultas de sintrón y de extracciones y que a raíz de eso se ve pues, una buena adaptación de la trabajadora al puesto de trabajo, a las nuevas tareas y buena mejoría incluso pues, de la clínica a nivel personal y en actividades cotidianas. Comentar que incluso cuando el INS la notifica, pues que prolonga la IT, que ella, estando ya notando cierta mejoría, recurre la baja porque se encuentra capacitada para seguir desempeñando el puesto de trabajo y el INS pues, acepta y emite el alta ya a mediados de julio. Desde entonces pues, ha continuado con la mejoría y sin incidencias en ese sentido. En este caso, pues es un caso de varios que se nos presentan, ¿no?, en nuestra actividad laboral, en la que la situación vital del trabajador a veces no acompaña el mismo proceso administrativo, ¿no? Una situación estacionaria, porque el psiquiatra al que le seguía desde el 2015, él seguía con su ansiolítico puntual, nunca llegar a plantear, a pesar de que el psicólogo clínico se lo propuso en un escrito, pero pues el no cambio de tratamiento y bueno, y con suerte para la trabajadora, pues el cambio de profesional, que el primer día que le ve, le inicia el ISRS con mejoría progresiva. Y claro, para nosotros desde la parte administrativa, el INS te da el alta después de un año de incapacidad en el que casi que la situación era estable, ¿no?, con mejorías, era una montaña rusa, ¿no? Ella, es curioso, pero a pesar de que no estaba activa laboralmente en el 2021, pues fue haciendo anímicamente y emocionalmente todas las curvas de COVID, ¿no? Todas las olas las hacía ella también, se ponía nerviosa, él me va a contagiarse a medicación, a situaciones personales que le desbordaban igual. Y bueno, con suerte para ella, que con el tratamiento profesional y aquí por la parte de la dirección también, de plantearse y más o menos customizar un puesto con tareas que podrían ser más o menos llevaderas para ella, pues ha ido
de momento pues bien, y ha sido favorable para ella, y en lo personal, sin lugar a duda, es otra mujer, ¿no? Eso es. Bueno, queríamos finalizar ya pues, concluyendo ciertas ideas respecto de este caso, ¿no? Bueno, destacar cosas que la verdad ya conocemos, pero bueno, en este caso se han visto como son muy importantes, ¿no? Como pues viene siendo el abordaje en consulta, ¿no? Y valorar los riesgos psicosociales, y el abordaje, pues eso, con una anamnesis orientada a los posibles daños en la salud mental cuando identifiquemos ciertos signos, ¿no? De sospecha, y la anamnesis dirigida. Luego también lo importante que es el manejo multidisciplinar de estos pacientes, pues a la hora también de completar tanto el diagnóstico como el manejo terapéutico, ¿no? Pues salud mental en este caso, y con el médico de familia también a la hora de tramitar la baja de nuevo. También la importancia de realizar nuestros controles, ¿no? Y seguimiento para evaluar la evolución de la trabajadora. Y bueno, de cara a la realización del cambio de puesto de trabajo o a la adaptación, pues la comunicación con otras áreas dentro de la empresa, ¿no? Para tomar las decisiones e informarnos más concretamente de las tareas que realiza cada puesto de trabajo antes de proceder a hacer un cambio o una adaptación, ¿no? Y poder concretar bien dichas tareas, ¿no? Sobre todo, pues eso, teniendo en cuenta de que cada paciente es un mundo y hay tanta variabilidad interindividual, pues también ser muy precisos a la hora de concretar las tareas de algunos puestos, ¿no? Para valorarlo. Y con esto finalizamos. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jairo y Alejandro. Felicitaros por esta magnífica sesión que acabamos de compartir con vosotros, y por este caso interesantísimo que nos habéis relatado, que además yo creo que es muy ilustrativo. Ahora comentaremos algunas cosas, y además es un ejemplo de buen hacer del servicio de prevención, que ha conseguido pues, recuperar a un trabajador, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista laboral. Recordaros a los que estáis conectados que podéis hacer preguntas en el chat y yo las trasladaré a los ponentes, y recordar a todos también, que no lo he dicho al principio, que las sesiones se graban y se cuelgan en un repositorio de las sesiones clínicas que hay en la página web de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Y creo que esta sesión ha sido especialmente interesante, y recomendaros que se difunda para que más compañeros especialistas pues, la puedan ver. En este momento todavía no tenemos ninguna pregunta en el chat. Lo habéis dejado muy claro en las conclusiones. Yo os quería preguntar, Jairo y Alejandro, esta trabajadora examen de salud inicial no tenía cuando llegó al hospital, es decir, la primera vez que vosotros la veis es en el 2021, después de la IT de casi año y medio por cervicalgia. No, ella realmente seguimientos de vigilancia de la salud los ha tenido periódicamente. Incluso el último reconocimiento antes de tener la incapacidad temporal por el accidente. Y imagínate que ahí, pero no comunicaba mucho. Ahí tenía el proceso de la elaboración del duelo, que lo estaba llevando bien después de haber contado por la incapacidad temporal y esa ayuda, pero son de esas cosas que las va dejando. Pero dentro de ella, lo que solemos hacer los sanitarios, de no consultarlo, y si lo decimos es en un pasillo, o minimizamos, ¿no?, mucho los riesgos, pues toda esa comprobación que hacía, el ritual de tenerse desde casa, llamar a sus compañeros para, oye, mírame cuánta dosis le puse y de qué y a qué hora, y cargué o no cargué la medicación, bueno, una comprobación que ella no lo comentaba en esos reconocimientos médicos. Eso es muy importante, eso que estás comentando, para el diagnóstico precoz de estas situaciones, e incluso es muy importante que seamos capaces de transmitir, pues, que quizás los compañeros a los que llamaba para hacer esas comprobaciones, quizás por un falso compañerismo, Exactamente. no sé cómo llamarlo, no habían comunicado nada de esto, pero es importante que seamos, que estas cosas hay que comunicarlas,
Porque ya no es solamente el riesgo para ella. En este caso es un riesgo a terceros, es un riesgo para el paciente. Estamos hablando de un problema de seguridad del paciente. Es algo que tenemos que ser capaces de transmitir y de entender, ¿no? Sí, es verdad, es parte de lo que a veces normalizamos, ¿no? Sin que sin que tenga que ser normal, vamos, es llamativo, ¿no? Muy llamativo. ¿Sí? Por aquí nos Efectivamente. preguntan Y que un caso si nos planteamos pautar la sertralina en algún momento. No a ese punto. Mira que en este caso el psicólogo clínico hizo el informe para su psiquiatra y ante la negativa pues se reunieron los compañeros psiquiatras con el psicólogo de aquí del hospital. Hicieron una mini sesión al respecto para ver, bueno, vamos a nosotros a ponérselo, a pautarlo, ¿no? Y bueno, debe tener un renombre o debe ser un profesional, un compañero del psiquiatra que le veía, pues, no sé, bastante bien considerado. Y ellos dijeron, no, si es de él y es su psiquiatra, pues ahí no nos queremos meter. Y ahí lo dejaron. Ahí lo dejaron. Pero con suerte que, bueno, por el otro lado, ha tenido suerte que le ha visto una suplente y el minuto 1 le inició el tratamiento. Y es verdad que aunque generaba mucha incertidumbre también para la trabajadora, porque dentro de su obsesión y la desconfianza de medicamentos, pues ahora el tener que tomarlo, eso también ya me cuesta, ¿no? Pero ella quería salir de ese bucle en el que llevábamos meses, que no avanzábamos, que ella seguía con cualquier situación cotidiana personal, se desestabilizaba, ¿no? Y es realmente lo que ha ayudado el ISRS, ¿no? Y el seguimiento. Sí, sí. Tenemos otra pregunta en el chat. Enhorabuena por la gestión del caso y por su presentación. ¿El Servicio de Salud de Madrid o el hospital tiene protocolizadas las adaptaciones, cambios de puesto y el tiempo a partir del cual un cambio temporal, como es este caso, podría consolidarse, por ejemplo, los 2 años, cuando la evolución es favorable, como en este caso? ¿Qué nos decís? Sí, tenemos un protocolo de adaptación y de cambio de puesto de trabajo que lo puede iniciar cualquier trabajador y ahí pasa a la valoración al respecto de procedencia o no, ¿vale? Y pues sí que es verdad que eso también nos surgió pues, con el tema del COVID. Yo creo que todos hicimos cosas como nunca las habíamos hecho, ¿no? Y una parte es esta, ¿no? Porque realmente que no solemos ver a los compañeros, a los trabajadores, si no están de alta laboral, porque obviamente no voy a ir en contra de una situación o de emitir informes o en ese sentido, pero realmente con el psicólogo clínico que inició con respecto al COVID, pues estuvimos siguiendo pues desde los antígenos y PCRs que estuvimos hasta aquí haciendo, que eran muchos por contingencia común, pues estuvimos también haciendo una parte de seguimiento y esta experiencia realmente que fue muy enriquecedora porque la trabajadora tenía un miedo para esa incapacidad para la profesión. Ella no se veía haciendo ni una sola tarea de enfermería. Una sola. Con respecto a la duración. A la consolidación, sí, lo que manejan administrativamente el hospital son 2 años, porque en otras ocasiones para nosotros una sensibilización a un citostático o algo, pues ya desde el minuto 1 ya sabes que esto no va a desaparecer, ¿no? Pero administrativamente sí son 2 años para ello. Eso es. Es verdad que el trastorno de ella, el obsesivo compulsivo, va a estar ahí, ¿no? La evolución, la cura del obsesivo compulsivo no va a desaparecer. Esta parte de medicación y el tratamiento que sigue, ella está estabilizada dentro de ello y aparte pues de toda la psicoterapia que lleva encima, ¿no? Efectivamente, no prevemos que en este caso se cure, ¿no? Y como volver hacia atrás y volver a su puesto, no ahora. Ya llevamos 1 año de seguimiento, ya veremos. Sí, yo aportar, como comenta Jairo,
que, aunque los diferentes hospitales de Madrid pueden tener sus matices de tiempo, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid establece que todas las adaptaciones de puesto por motivos de salud tienen que ser revisadas. Pueden ser revisadas en 1 año, en 2, en menos tiempo si los facultativos que la ven lo consideran, pero que necesariamente todas las adaptaciones tienen que ser revisables y hay que revisarlas periódicamente, lo cual, aunque como decía Jairo, hay adaptaciones que no van a cambiar, si tiene una sensibilidad a citostáticos o un antecedente tumoral o lo que sea, pero a pesar de todo eso, otras sí, todas las adaptaciones por motivos de salud y todas las asignaciones de puesto son revisadas periódicamente. Puede ser 1 año, 2 años, eso puede variar un poco entre los distintos hospitales. Así es. Vale, yo otra cosa que no sé si para dar tiempo a si hay alguna pregunta más, sí quería comentar también una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? El buen hacer del servicio de prevención y la rapidez, pero también es un poco llamativo, no es una crítica, es simplemente una propuesta de mejora, pues el tema de quizás la falta de agilidad en este caso del INS, ¿no? Es decir, la moraleja de eso para mí es que necesitamos una herramienta de comunicación ágil para este tipo de casos con el INS, que muchas veces no es sencillo contactar, ¿no? Porque, bueno, pues en este alta que el INS da forzosamente, pues si no es por el trabajo complejo del propio servicio de prevención del hospital, pues hubiera sido todo muchísimo más problemático y se tarda 2 meses, más o menos, he visto por la cronología que habéis dado, en aceptar la prolongación de la baja cuando yo no hacía falta. Para mí la única conclusión de eso y mi propuesta de eso es que para determinados casos necesitamos una interlocución ágil con el INS para este tipo de casos. No sé qué opináis. Estamos de acuerdo. Sí, efectivamente. Y lo que sugería para esta trabajadora, pues que cualquier situación le desestabilizaba, ¿no? Claro. Ella, cuando el INS le da el alta, ella hace el recurso, se incorpora al puesto y luego llega la respuesta del INS y debería estar en incapacidad temporal, pues ella ya entra en un bucle, pero ¿y si me hubiera accidentado? Y si hubiera tal, yo no debería haber estado aquí trabajando y yo no estar en las comprobaciones. A pesar de que yo le alentaba a, oye, si estás yendo bien, te puedes incorporar y puedes mantenerlo. No, bueno, lo agradezco, pero yo quiero el visto bueno de mi psiquiatra y saber si me puedo incorporar y ir en contra, ¿no? Ella necesita, es muy cuadriculada, ¿no? Y necesitaba estar, que todo estuviera, y pues todas estas situaciones administrativas, los silencios muchas veces pues, le desestabilizaban más, ¿no? Además que estamos iniciando apenas con el tratamiento, llevamos 2 meses o así, y es cuando llega la situación administrativa que le desconcierta, ¿no? Entonces, realmente... Otra pregunta en el chat. A ver, enhorabuena, sí. Muchas gracias. Y luego tenemos otra después. Psiquiatra, si el psiquiatra hubiese puesto en el informe que no ve a la paciente como para reincorporación laboral, pero vosotros a la valoración transite prolongada no objetiváis lo mismo, ¿qué haríais? Es decir, si hubiera una discrepancia, cosa que también nos pasa habitualmente en nuestro trabajo, una discrepancia, una valoración diferente entre un informe que nos aporta otro especialista y la valoración del especialista en medicina del trabajo. ¿Cómo manejamos esas situaciones? Ok, o sea que el psiquiatra no le ve y nosotros sí, ¿no? No, lo que pregunta es si el psiquiatra hubiera considerado que no se debía incorporar y vosotros, es un caso hipotético, ¿no? Y vosotros en la valoración consideráis que sí. Yo creo que lo que pregunta un poco es cómo manejamos cuando puede haber una discrepancia entre un informe que aporta la paciente, sea este caso o sea otro, y nuestra valoración como médicos del trabajo. Claro, sí. De acuerdo con el psiquiatra. Sí. De acuerdo. Mira, hombre, siempre trabajamos, ¿no?
aquí procuramos nunca estar solos, ¿no? Eso es importantísimo, es fundamental. Las valoraciones de los compañeros, cada uno en su especialidad, es completamente valorable y fundamental. Pero pues no es con lo único que trabajamos, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento de los riesgos del puesto, de las tareas, tenemos el conocimiento de la situación vital de la paciente y tenemos tenemos al trabajador enfrente, ¿no? Esa situación vital y solemos hacer todo el pack, ¿no? Para intentar tener siempre esa vista de 360 grados, como es tan habitual a veces pues ver y el compañero te pone pues que no puede coger pesos, ¿no? Sí, que muchas veces nos pasa y bueno, pero pesos, a ver, ¿no? Entonces, Sí. siempre hacemos la valoración, Efectivamente. teniendo en cuenta la evaluación de riesgos, los riesgos, las tareas del puesto, es hacer todo un pack, ¿no? Para poder hacerlo lo mejor y lo más objetivo posible. Exactamente. Yo creo que en estos casos, que además nos los encontramos todos en nuestra práctica diaria, realmente lo que hay que intentar también es hacer pues también un poco, entre comillas, una sesión intentar contactar con el especialista que nos aporta el informe, intercambiar opiniones, criterios, porque bueno, siempre puede haber distintas visiones, pero como decía Jairo, yo creo que es muy importante que se entienda que realmente el médico especialista en la reincorporación, en si puede hacerlo o no puede hacerlo y en la repercusión sobre su salud, son los médicos especialistas en medicina del trabajo, somos nosotros, porque somos los que conocemos realmente el puesto de trabajo, cuáles son los riesgos, con qué frecuencia realizan las tareas, y eso al final es lo que hay que valorar. Las recomendaciones genéricas, pues bueno, son buenas y están bien, pero hay que individualizarlas como todo en medicina, y yo creo que eso es una labor muy específica del médico del trabajo, porque es realmente quien lo conoce. Muchas veces cuando hablas con el compañero de la especialidad que sea, que ha hecho determinado informe, y tú le explicas pues estas cosas, las tareas, la frecuencia, la situación, pues al final dice, pues sí, efectivamente, es así, estoy de acuerdo, lo que pasa es que bueno, es una recomendación general. Claro. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por concluida la sesión clínica de hoy. Sesión estupenda, muy interesante. Daros las gracias, Alejandro y Jairo, por el caso clínico tan interesante que habéis expuesto, y recordar a todo el mundo que en breve la sesión estará disponible, grabada, en la página web de la asociación para que pueda ser consultada y vista por todos los socios de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. No.